Muy bien, pues estamos de regreso aquí en el segundo bloque, ya con don Esteban Guevara Montiel. Ya me regañó Gerardo, que sí se equivoca. Ya está aquí. Por supuesto, vamos a platicar con Esteban, después de agradecer a nuestros patrocinadores, el Pollo Feliz Arnoldo de la Rocha, Mangueras y Conexiones de Puebla, Gerardo Navarro, el Hotel Holiday Inn Finza, Alfonso Gómez Quintanar, Well Dent, Sarquismena, Flor de Aloe, Ángel del Castillo, Plaza Dorada Blanca Peralta, Publixi, María García, San José Actipan, Jorge Espina, Bimatec, Bimatec, Vicente Aguirre. Por favor, Ana Belén. El avión. No lo niego, señor. Y finalmente, uno más que se integra a este pool, que es Pinzón y Asociados. Gracias. Ni menos. Gracias. ¿Cómo estás, Esteban? Mi querido Leobardo, muchas gracias. Bien, con el favor de Dios y agradeciendo la invitación. Gerardo, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Fuera de cámaras, venías con un discurso para llorar, ¿no? Y yo te dije, oye, ¿y algo bueno no traes? Claro. Claro. Una sonrisa. Sí, no, pero es que qué difícil es equilibrar la posición de, por un lado, tener que señalar con la mayor objetividad posible las realidades que son incuestionables. Y en ese abanico, pues cae todo el concepto de violencia, delincuencia, insensibilidad, deshumanización. Pero bueno, por eso, insisto, algo bueno que nos vengas a platicar. Pero antes de que platique lo bueno, repítale por enésima vez al señor Leobardo Espinosa, ¿cuál es el término correcto para las personas que tienen alguna discapacidad? Sí, realmente, bueno, antes que nada quiero felicitarlos porque la verdad el programa ha crecido enormemente, sobre todo sigo muy de cerca todas las entrevistas y la verdad es que me honra el hecho de estar aquí porque veo grandes personalidades. Estuve escuchando la entrevista de Arnoldo Roche, que para mí es un personaje que ha marcado de las cosas buenas en este país. Eso es algo de lo bueno. Así es. Y que tendría que ser un estimulante y un ejemplo para todos nosotros. Claro, y definitivamente yo creo que, mira, exacto. O sea, yo creo que la Sierra Tarahumara, los grandes, sí, de Chihuahua, claro. Sí. Los grandes logros empiezan obviamente con grandes sacrificios, ¿no? Sí. Y definitivamente pues es lo que se valora, lo que cuesta trabajo. Definitivamente pues sí es alarmante estar escuchando todos los días noticias, como bien decía Gerardo, deshumanizantes, ¿no? Noticias que lastiman y laceran a esta sociedad, donde pues pesa muchísimo la noticia mala. Sin embargo, yo creo y soy fiel pensador y creyente de que somos más los buenos, de que definitivamente hacemos trabajo de hormiga, en el entendido de hacer un trabajo honesto, un trabajo bueno, un trabajo que construye, como bien comentabas tú, el favor de recordar la memoria de mi papá, de Esteban Guevara Goiri, que tú lo conociste, él te quería muchísimo. Leobardo, recíproco sentimiento. Fueron amigos entrañables, en paz descanse. Y bueno, tú sabes la honestidad con la que mi papá se desenvolvía, que a lo mejor yo soy el menos indicado para señalarlo, pero pues él nos enseñó esto, ¿no? Pero de alguna manera, tus hermanos y tú son el reflejo de esa educación de tus padres. Así es. Porque también doña Ana María ha puesto pues todo lo que tiene que poner para que los hijos no sean obra de la casualidad. Entonces, no son. Pues, exacto. Yo saco del hogar. Yo también considero que, bueno, esa educación, esa formación, pues no es improvisada, realmente es una educación que va día con día y bueno, pues uno no deja de ser falible de una u otra manera, pero yo creo que las raíces, la estructura, los cimientos que se generan en la base estructural de una familia, pues eso es lo que a final de cuentas va a perdurar en el transcurso de la vida, ¿no?
y entonces pues eso me hace a mí reconocer el trabajo, la labor que ustedes hacen de gente buena, de gente crítica, gente con autoridad moral para establecer en un momento dado todo lo que acontece en una sociedad como es la nuestra en Puebla, y que verdaderamente estamos muy lastimados. Definitivamente nos encontramos muy lastimados, muy lacerados con todos los acontecimientos que hoy, bueno, pues comentaba yo en alguna otra ocasión que mi papá pues siempre pasábamos por un puesto de periódico y pues nos llamaba la atención ver estas famosas revistas de nota roja, ¿no? La famosa revista Alarma. Que Alarma, uno de ellos. No sé si exista o ya no la ha sacado de circulación. Pero pues mi papá nos decía, no veas eso, es puro amarillismo, eso lastima, ¿no? Y hoy pues es la nota cotidiana. De todos los días. De todos los días. Y de muchos de los medios. Sí. Y eso es lo que vende, ¿no? Entonces yo creo que nosotros debemos reflexionar, debemos analizar, más allá de la nota de bote pronto y de todas las notas malas que salen todos los días, porque sí hay muchas cosas buenas. Sí, sin duda. Hay muchas cosas buenas. Mira, el trabajo honesto de la gente, el poder mantener todavía un Estado en una sociedad donde veía yo a los patrocinadores, bueno, es gente que ha vivido en Puebla toda su vida y que realmente ha construido lo que hoy es nuestra ciudad, nuestro Estado, a base del trabajo, del esfuerzo, de brindar empleos, de abrir las posibilidades de que mucha gente pueda llevar pan bueno a su casa, ¿no? Claro. Entonces, esas son las cosas buenas que yo veo. La verdad es que yo siento que todavía quedamos mucha gente que tenemos fe y esperanza en este país. Tal vez no nos va a tocar, por la inercia de lo que se está viviendo, no nos va a tocar ver ese cambio, pero yo estoy convencido. Mira, les voy a comentar, por ejemplo, tengo la fortuna de poder ser académico de la Academia de Formación Policial Ignacio Zaragoza, en Alpuyeca, que es realmente una academia que forma cuerpos policíacos del Estado y del país. Precisamente ayer tuve la oportunidad de haber sido presidente sinodal de la cuarta generación de maestría en materia de seguridad pública. Y hemos estado ahí platicando mucho con los muchachos, bueno, con los señores, porque tengo alumnos que son subsecretarios de seguridad pública a nivel estatal. Entonces, pues yo platico mucho con ellos, les digo, oigan, miren, es importante que podamos empezar a trabajar con políticas públicas efectivas, es decir, a partir de la problemática que estamos viviendo en nuestro país, construir, empezar a diseñar, a implementar políticas públicas que no están en uso. O sea, realmente no estamos implementando políticas públicas, mucho menos en materia de seguridad. Pero entonces, Esteban, ¿por qué la parte más vulnerable de todo gobierno, tanto federal, estatal y municipal, son sus cuerpos y mandos policíacos? El ejemplo más reciente, para no irnos más para atrás, es Acatlán. Sí. Asesinan al secretario de Seguridad Pública del municipio de Acatlán. Hoy detienen a 15 o 20 policías, ya están en prisión y cierran la pinza deteniendo al alcalde. ¿En dónde se pierden? A ver, de estos muchachos que usted tiene, que dice subsecretarios son, y quizás alguno haya sido ya secretario de otras generaciones, ¿en dónde se pierden? Mira, veo con mucha tristeza. ¿Cuándo son contados? Veo con mucha tristeza, definitivamente, que incluso debo decir que también algún alumno que yo tuve pues ha estado detenido, ¿no? Y no cabe duda que definitivamente el factor principal es el fenómeno de la corrupción, claro, es el factor principal. ¿Y dónde proviene la corrupción? Pues muchas veces viene hasta del crimen organizado. Entonces, cuando el crimen organizado se filtra, pues es dinero fácil, es dinero fácil. Mira, el problema que tenemos en realidad es la materialización con la que estamos viviendo en este mundo. Es un mundo materializado, todo tiene precio, todo se compra, tener la facilidad de acceder al dinero y poder comprar hasta una vida, eso es ya lo de hoy. El problema que nosotros tenemos es deshumanizarnos, perder valores fundamentales como los valores incluso de los derechos humanos, que es la propia dignidad humana, la vida, la libertad, la salud, la educación, una vivienda. ¿Cuánto te cuesta ahorita comprarte una casa?
ahorita pues, son inalcanzables, realmente. Tienes que trabajar o cotizar muchísimos años para poder comprarte una casa. Entonces, ¿qué hacer para que nuestros jefes policíacos, para que los elementos de las corporaciones no sean objeto de esa tentación y no caigan en esas redes de estas organizaciones, de estas bandas? Yo creo que la clave está en volver a humanizarnos, retomar el valor del ser humano por encima de todo. Pero por no encima es una incluso política como la del observador abrazos y no balazos. Mira, yo creo que no es una política como tal, porque realmente este comentario del presidente me parece un comentario demagógico, claro, populista, total y absolutamente, como para salir del paso. Y yo creo que va mucho más allá. Debe ser un análisis profundo, un análisis consensuado con diversas esferas, entre ellas la academia, entre ellas el sector privado, cosa que no se da en la cúpula del presidente. Pero además a partir de aplicar la ley. Así es. Nada más aplicar la ley. O sea, no al gusto del jefe. Ni al gusto del jefe, ni con mano dura, ni nada. Aplicarla, simple y sencillamente. Entonces, mientras no haya esa voluntad política, también creo que será pues más complejo el avanzar. Yo agregaría los sueldos, porque quizás el ejemplo no sea válido, pero si los consejeros del INE tienen sueldos que superan al salario del presidente, como los jueces federales y magistrados que tuvieron que aumentarles el sueldo, porque si te llegan con un cañonazo para un caso o del narco y tú tienes un sueldo digno y que sabes que si tú no te sales de tu línea vas a terminar jubilándote con un buen sueldo y con las prestaciones que tienes, difícil, bueno, pocos caerán, pero si tú tienes un sueldo bajo, te tratan de manera deshumanizada, como bien dice, y ves como los de arriba se enriquecen y les llegan las maletas, pues tú dices, papá, yo... Eres más fácilmente corruptible. Claro. Así es, mira, simplemente podemos comparar los salarios de los policías en Estados Unidos con los de México, ¿no? Para pronto. Digo, realmente es casi imposible corromper a un policía en Estados Unidos por concepto de una multa, ¿no? En cambio acá pues es muy fácil, definitivamente, ¿no? Claro. Por esa situación, porque se le ha dado un valor y un peso específico al dinero de manera sobre todas las cosas. Sobrevaluada, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo importante es definitivamente retomar esta parte de los valores como la honestidad, como el honor, como la puntualidad. Ya se perdió, como en el magisterio, el apostolado, ya no hay apostolado. Así es. ¿A dónde vamos? Pues mira, digo, a lo mejor yo soy un caso raro, pero pues mis alumnos me podrán debatir lo que usted comenta, ¿no? Por ejemplo, a mí, la verdad es que yo siempre que entro a un salón de clases voy con el corazón en la mano, siempre. Y mira que tengo la fortuna de dar clases en las mejores universidades del país y en las escuelas más sencillas que te puedas imaginar. Acabo de regresar de ICIA, el Instituto Superior Intercultural Ayuc, que está en la Sierra de Oaxaca, que es la cereza del pastel de las universidades jesuitas, que se encuentra de Tuxtepec, está a 3 horas metida hacia la sierra. Estuvimos a 43 grados centígrados, nada más, con comunidades indígenas trabajando, alumnos que su segunda lengua es el español, y pues trabajamos con ellos en temas de conformación de sus sociedades cooperativas, de la producción que hacen, ¿no? Entonces, por eso te puedo decir que doy clase en esa universidad y doy clase en la Universidad de Anáhuac Norte, de la Ciudad de México. De FIFI a la prole. Pero eso es lo que a mí me hace valorar en un momento dado el factor humano. Claro, claro. Es decir, nadie es más que nadie, claro, ni menos que nadie. Claro. Nadie. No, porque como personas, en nuestra esencia somos exactamente iguales. ¿Sí? Y precisamente es el tema que nos ocupa, el tema de las personas con discapacidad, Sí. que es el concepto adecuado con el que debemos referirnos, personas con discapacidad. Ojalá le puedas dejar de tarea al señor que lo escriba. ¿Cuántas No, planas? ya lo va a comentar. ¿Cuántas planas? Sí lo merezco, Ahora, sí lo merezco. Tampoco está bien dicho decir inválido, porque inválido es que carece de validez. Entonces,
es un ciego, un sordo, una persona con discapacidad motriz, una persona con discapacidad intelectual, cognitiva, o una persona con discapacidad visual, es una persona con discapacidad motriz. Ah, sí. Entonces, persona con discapacidad. Punto. Si conocemos el nombre de la persona, lo mejor es llamarla por su nombre. Claro. Siempre. Nada más. Juan, Pedro, Juan, Esteban. Entonces, aunque se llame Gerardo Pérez. y García. Ahora, déjenme decirles una cosa, que nosotros siempre, por la cuestión de edad, tendemos a vivir en algún momento de la vida con alguna discapacidad. Tarde que temprano nos llega. El usar lentes es Claro. vivir ya con Sí. una O discapacidad. usar acá el aparato. El auditivo, mi audífonos. papá lo usaba. Sí. Mi papá usaba su aparato auditivo. Sí. Es una discapacidad auditiva. Y quien pierde la audición no es sordito, es una persona sorda. El que no ve no es el cieguito, es una persona ciega. Pero cómo nos encanta en la cultura nuestra utilizar los eufemismos Sí. para no darle por el nombre como debe de darse a las cosas. Y es cultural, ¿eh? Eso es que uno piensa que se va a ofender. Sí. Si le dice ciego, no, mejor le digo Exacto. cieguito. Así con amor por decirlo. Pero es cultural, es por Sí, ejemplo, sí, te sí, invito a la casa a comer un taquito, ¿no? Sí, Vente a sí, echar unos sí. frijolitos, ¿no? Sí, Sí. el Unos diminutivo, huevos. Exactamente. el diminutivo Es cultural. pero nos apoca. Sí, Leobardo. sí. Así me Sí, decían, Leobardo, así sí, me decían Leobardo. mis tíos a veces. Así El leoncito. Y El eso, león está dormido. ese es, acaban de decir algo muy importante, nos apoca. Sí. Entonces, el tema es que debemos empoderar a las personas con discapacidad en ese sentido, es decir, nadie es más que nadie ni menos que nadie, y no tiene una discapacidad, vive con una discapacidad. ¿Sí? Una pequeña gran diferencia. No tiene Vive con una discapacidad. Porque no se va a reponer, no la va a Puede recobrar. ser que sea temporal, pero Pero por el son momento los- vive son con los una menos, discapacidad, menos, ¿no? yo creo. Ahora, es muy importante entender esta parte, ¿por qué? Porque la discapacidad es una condición humana, como el que es alto, como el que es chaparro, como el que es gordo, como los que son feos. Gracias. No. No, pues, yo sé que soy feo. Afortunadamente Sí. volteó así. Si Dios me hubiera hecho guapo, no hubiera sabido manejar mi vida. Imaginóse así, no. Entonces, la discapacidad la debemos considerar así como una condición de vida. Oiga, De verdad. Esteban, ahora que tocó el tema de que fue esta parte de la Sierra de Oaxaca con nuestros hermanos campesinos, indígenas de una nobleza única en el mundo, y cuando está usted en el aula con nuestros jefes policíacos o mandos policíacos, ¿cuál es la diferencia? Mira, humanamente ninguna. Humanamente ninguna. La verdad es que hay, como bien lo menciona Gerardo, hay nobleza, hay pureza de raza. Exacto. En unos, y en otra forma hay que ir ya encauzándolos hacia otra cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, de verdad que he aprendido a querer mucho esta Academia de Formación Policial, porque pues Dios me puso por algo ahí para poner un granito de arena y contribuir en cierta medida el tema, pues de hablar con ellos, decirle, oye, estás mal, esto está mal, no puede ser que a tu casa lleves leche amarga. Producto de la delincuencia, claro. Si el dinero bien habido se va como agua. ¿Qué pan están comiendo tus hijos? Sí. ¿Qué calidad de pan están comiendo tus hijos? Con sangre, carajo. ¿Y qué te dice esa gente ante esa reflexión, Esteban? Pues mira, de momento, pues sí se Sí, emociona. Se quedan mudos. Chingan el tema, pero fíjate que el tema es obviamente la inercia en el entorno en el que se mueven. Definitivamente, pues veo que un policía pues no se puede conducir solo, se conduce a través de una corporación, de un jefe, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo importante es tener la vocación de poder trabajar efectivamente con base en políticas públicas efectivas. Ahí está el quid, que hoy los nuevos elementos policíacos, y lo generalizo, vaya,
entran por el dinero fácil, Sí. porque saben que ahí está. Pero no todos, no No, todos. pero porque para sí, desfortuna sí es un 70, 60%. Yo no me aventuraría a manejar un porcentaje. Porque esos policías de carrera ya no hay. Sí, o sea, Con esa vocación realmente de servicio, me ha tocado que son ver, los viejos. Bueno, hubo una muchacha que me dijo que ella quería ser policía porque le gustó la película de Pedro Infante de las motos, Sí. y se enamoró del uniforme, y entonces por eso se metió a la policía, ¿no? Pero me ha tocado elementos que llegan con 2, 3 balazos por haber enfrentado al crimen organizado. O sea, con una verdadera vocación, ¿no? Y ejemplares, la verdad, ¿no? Entonces, yo por eso no sería tan aventurado en esa situación. Porque, mira, yo les voy a comentar la experiencia. Por ejemplo, mi hijo tenía muchísimas ganas de entrar a la Marina, de ingresar a estudiar a la Marina, y pues todo lo bonito y la cuestión táctica y etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo le planteo el escenario real de no es lo que ves tú ahí. Sí, no es de película. No. Ah, caray. ¿Qué dijo? Cuando le pregunté, ¿por qué quieres entrar a la Marina? Porque quiero acabar con el crimen organizado. Error número 1 y absoluto. Porque realmente tú vas siempre a obedecer órdenes. Así llegues al más alto rango, tendrás que estar sometido a la ciencia superior. Siempre. Entonces, pues imagínate si ese te dice, haz esto. Lo sueltas. O deja de hacer esto. O deja de hacer ¿sí? esto. Aunque vaya contra tus convicciones. Así es. Entonces, pues yo le dije, mira, tú te puedes desenvolver en otro medio, haciendo las cosas como tú tienes la idea de hacerlas, con esta mentalidad, con esta finalidad, en otra rama. Y tú puedes ser tu propio jefe y tu propio impulsor de tus valores. Y así. Entonces, por eso es que hablar con los cuerpos policíacos es muy difícil, es muy complicado, porque viene incluso de muchas educaciones, de muchas culturas. Viene gente recomendada, viene gente que viene desde abajo también, y es complicado, ¿no? Entonces, yo no veo diferencia, por ejemplo, entre la gente de allá de las comunidades indígenas y estas personas, ni tampoco los de la Náhuac Norte, porque a final de cuentas todos tenemos una misión en la vida, y sobre todo el chiste es poder enriquecer y hacer. Steve Jobs tenía una conferencia muy bonita que dio en la Universidad de Stanford, que era unir círculos. No sé si la llegaron a escuchar alguna vez. Yo no. Se las recomiendo, esta conferencia de Steve Jobs en la Universidad de Stanford, en una graduación. Habló acerca, pues, de lo que él le pasaba en la vida, ¿no? Y que a final de cuentas él ya estaba en el ocaso de su vida, ya iba a morir, y él hablaba acerca de atar círculos, es decir, por algo nos pasa lo que nos pasa en la vida, porque al final de cuentas nos va a servir para poder hacer clic con otras cosas dentro de nuestra propia vida. Entonces, eso es definitivo. O sea, vuelvo a lo mismo, hay gente muy buena, hay noticias muy buenas en nuestro país. Pero desgraciadamente, Pesan aunque sean más más los buenos, tal parece que los malos son más. Pesa más porque hacen más ruidos. Causan más desgracia. Así es. Total y fatales, Estela ¿no? de Digo, fatales. horror, de terror, de sangre, Platicábamos el hecho de, pues, nada más analizar el tener un familiar que no sabemos nada de él y que por alguna razón, pues, no lo vamos a volver a ver, ¿no? O sea, imagínate. O el que la cabeza está en un lado, en una bolsa, y los brazos están en otro lado, y hablamos de Puebla. No, pues imagínate el escenario dantesco ahí. O sea, yo creo que tenemos que pensar con optimismo, con fe, claro, pero además hacer lo que nos toca a cada uno de nosotros, porque eso estando en casa viendo cualquier serie o lo que sea, pues no es mucho lo que nos va a permitir avanzar, claro, pero haciendo lo que nos toca, primero en el ámbito familiar, después en el ámbito vecinal, después en el ámbito claro, acá. Sí. Pero y el detalle está, ¿saben qué? Que no nos han enseñado a pensar, no nos han enseñado a reflexionar, no nos han enseñado a analizar. Entonces siempre nos vamos con la primera noticia, y las que pesan, pues, son las malas. Pero si analizamos, reflexionamos, ¿qué hay atrás?
porque todo este fenómeno de la descomposición social tiene una razón de ser. Claro. O sea, realmente no es una cuestión de gobiernos, a final de cuentas. Se ha hecho en complicidad. Tiene su poco. Se ha hecho en complicidad. Claro. Pero atrás hay intereses pero, perversos. total y absolutamente que son de acuerdo. los Total. que van llevando los hilos. Total y Sí. absolutamente de acuerdo. Estoy de acuerdo con ello. Pero es ahí donde se ha metido esta cuestión perversa en la descomposición social que hemos tenido. El hambre lleva a mucha gente a hacer lo que no quiere hacer. Esteban, como siempre, Así es. muchas gracias. Hombre, mi querido Levaro, te agradezco mucho Esteban la gentileza. Guevara Gerardo. Goiri. Lo dije a propósito, Qué emoción me da, Lo dije Me da, a propósito. Y me honra mucho que hagas favor de hombre, recordar pero la memoria de mi papá. Con mucho gusto. Pues con Muchas mucho- gracias. Esteban Guevara Goiri. Sí. Con mucho Así es. gusto. La vez pasada hablábamos Había- de la familia Goy. así es, comentábamos. Muy bien. Gracias, Esteban. Gerardo, Esta es su muchas casa. gracias, igualmente. Esteban. No se vaya. Ya está El chaval. el joven Alexis Galicia. El chaval con su escuela. Esto es, para padres. pero hoy lo invitamos para que nos platique de la agenda del Consejo Ciudadano de Educación, porque mucho tiene que ver en ese consejo. Y yo lo que no entiendo es a veces cómo estando tan chavo, pues anda metido en mil cosas. Tú con... Porque es lo que decía Esteban, lo que dice Esteban. Si cada uno de nosotros Hacemos lo que nos toca, claro. lo que nos compete, lo que nos corresponde, es una suma que tarde que temprano terminará arrollando a lo malo. Pero si caemos al vale madrismo, a la indiferencia, al individualismo, y si eso le sumamos la soberbia de los gobernantes en turno, pues estamos del carajo. Yo pensé que se estaba usted describiendo, señor. No se vaya, regresamos en 2 minutos.